El muro de Berlín cayó hace 30 años, ahora esperamos que el gran cortafuegos caiga en China. Esas fueron las incómodas declaraciones aquí en Berlín del activista hongkonés Joshua Wong, desatando el malestar del gobierno chino contra las autoridades alemanas. Ello a solo días de que Angela Merkel concluyera su visita a Pekín. Aunque su meta era estrechar los lazos comerciales, Merkel abogó por una solución pacífica a la crisis en Hong Kong. Pero, ¿cómo entenderse con un socio que aumenta ventajosamente su influencia económica y militar? ¿Cómo entenderse con un socio tan incómodo como necesario en la guerra comercial? ¿Cuál es el objetivo de Xi Jinping que se ha trazado para el 70 aniversario de la República Popular China de camino a la hegemonía mundial? Bienvenidos a nuestra primera emisión de A Fondo y en un estudio completamente nuevo para ustedes aquí en Berlín, Deutsche Welle. China de camino a la hegemonía mundial. ¿Qué implica aquello para Alemania? ¿Qué implica aquello para Occidente y el mundo? Es nuestro tema de discusión en esta ocasión. Comenzamos con mis invitados de hoy. Volker Wierkes, periodista alemán de Deutschland Radio. Volker considera que ya es tiempo de que los derechos humanos prevalezcan en nuestra relación con China. Juan Palop es periodista de la agencia EFE en Berlín. En su opinión, cuanto mayores sean los lazos comerciales con China, más difícil será para Berlín criticar los abusos de Pekín. Y Juan Carlos Barrena es periodista de Deutsche Welle y corresponsal del Grupo Vocento aquí en Berlín. Para Juan Carlos, China va a la conquista del mundo sin los escrúpulos de Occidente. Y como siempre, ustedes pueden participar a través de este debate en nuestras plataformas, en Deutsche Welle, en Facebook, Twitter y también, como no, a través de nuestros correos electrónicos. Comenzamos inmediatamente y quiero comenzar, si me permiten, con el periodista alemán. ¿Qué nota le pones tú a la visita de Merkel a Pekín? No me gusta dar notas, pero si tengo que, le doy un 7. A ver, pero de 1 a 10, para que quede más claro, de 1 a 10. De 1 a 10 un 7, o sea, bastante bien, porque es 12 veces que ya fue a China durante su mandato largo que tiene y hay una estabilidad económica muy buena que es muy buena para la economía alemana. Claro que la cuestión de los derechos humanos siempre queda un poco atrás, pero la gran pregunta es si solamente las declaraciones que también Merkel hizo frente a las cámaras después de la conferencia de prensa con Xi Jinping eran para nosotros y no tanto para los chinos. Lo más importante es lo que le dice en las charlas bilaterales de una a una. Juan, a propósito del equilibrismo político que enuncia Volker respecto al tema de los negocios y los derechos humanos, no te voy a preguntar una nota, pero sí te voy a preguntar si Merkel pasó la prueba. Merkel tenía una prueba muy difícil porque tiene distintos públicos que la examinan. Tiene que ver qué dice de cara a su público alemán, que le exige que haga mención a las violaciones de los derechos humanos que está cometiendo China, no solo en Hong Kong, que es la más mediática ahora, pero también en Xinjiang y también en el Tíbet. Y bueno, y la falta de derechos humanos en general en China. Pero también tiene otros públicos, como el público chino, tanto el que puede llegar a leer o ver medios extranjeros, como al gobierno chino. Y entonces tiene que saber encontrar un equilibrio en el que el público alemán se considere satisfecho con las menciones que ella hace a los derechos humanos sin perjudicar sus intereses económicos por lo que pueda decir el gobierno chino si se enfada al escuchar ciertas cuestiones. Interesante punto, Juan. Y sin embargo, Juan Carlos Barrena, hay muchas críticas aquí en Alemania. Con gusto a poco quedó la visita de Merkel y sobre todo esa declaración en la defensa de los derechos humanos. ¿Qué opinión te merece a ti, que también te ha tocado vivir la noticia aquí en Berlín? Bueno, yo creo que Merkel ha cumplido como tiene que cumplir siempre en este tipo de viajes. Todo ha sido un poco teatro. Los chinos tienen que protestar porque esta mujer apunta al tema de los derechos humanos, cosa que no hacen otros políticos occidentales, y no me refiero a los alemanes, me refiero a los de otros países. Yo creo que Merkel es una de las pocas líderes mundiales que se preocupa de abordar este tema. Y los chinos tenían que protestar porque forma parte del repertorio o del paripé que se monta en ese tipo de visitas. Pero han quedado satisfechos también hasta cierto punto ellos y ella, porque lo que les interesa a ambas partes es sobre todo el desarrollo de las relaciones económicas. A propósito de lo que dices tú, Juan Carlos, y esta es una pregunta para los tres, ¿hay algún otro líder que en el último lapso de 10 años le haya criticado al gobierno chino el tema de los derechos humanos en una visita oficial?
En visitas oficiales, ahora mismo de memoria no sabría Pensemos decir, en América Latina, inclusive. Pero en América Latina dudo, no sabría decir ahora de memoria, pero hay que tener un poder económico y cierta autonomía y cierta independencia para saber decirle a China ciertas cosas, y creo que hay muy pocos gobiernos que los puedan hacer y muy pocos que de verdad las hacen. Y el punto de mi pregunta, Juan, es ¿cuál es el costo político de criticar a China? Los chinos, el gobierno chino tiene todo entremezclado, de tal forma que cuando tú criticas el ámbito político, después te va a pasar algo en el ámbito económico. No te van a decir que es por lo que dijiste en el ámbito político. Por ejemplo, hace 5 años, en 2015, la canciller Angela Merkel se reunió con el Dalai Lama, aquí en Cancillería. ¿Qué pasó pocos días después? Por razones técnicas, China suspendió una reunión ministerial que tenía la entonces ministra de Justicia con su homólogo chino. No fue oficialmente por la reunión, pero obviamente que Merkel se entrevistase con el Dalai Lama sentó muy mal en Pekín. Y ahora, Burkhard, Angela Merkel, dijo lo que dijo ante Li Keqiang, y luego el ministro de Relaciones Exteriores de este país, se reúne con la cara más emblemática de la disidencia de Hong Kong, de ese movimiento pro-democrático, el joven Joshua Wong, que también estuvo en los estudios de Deutsche Welle, y generando la ira de Pekín, y llamó a consultas al embajador alemán allá en Pekín. ¿Cuán en riesgo, cuán complicado puede estar la situación ahora mismo? Digamos, yo no creo que se complique, pero yo creo que es una puesta en escena perfecta, porque el Heiko Maas, el ministro de Relaciones Exteriores, encuentra a Joshua Wong, pero no lo encuentra en su ministerio, sino en un evento por un periódico, organizado por un periódico grande alemán. La canciller no va a encontrar a Joshua Wong, otros políticos lo han encontrado, entonces la señal para China es clara. Sí, nos preocupamos de los derechos humanos, de la situación de Hong Kong, ustedes no pueden hacer lo que les dé la gana, pero sin embargo respetamos una etiqueta diplomática básica, porque sabemos eso ofende y la canciller no va a recibir a Joshua Wong. Yo creo que está muy bien medido, porque hay normas, hay etiquetas en ese juego diplomático de poder, porque seamos sinceros, Alemania es la potencia económica más grande de la Unión Europea, es cierto, pero solamente si la Unión Europea y Estados Unidos, todo el Occidente, hace un bloque frente a China y frena y da una señal clara que el respeto a los derechos humanos es más importante que el comercio, solamente en este caso la China, el gobierno, la autocracia va a reaccionar. ¿Había que tener un gesto hacia Wong, hacia este joven activista? Sí que tenía que tener ese gesto, y hay que decir una cosa muy clara. Si China no hubiese querido que el señor Wong viniese a Alemania, no lo habría permitido. En el momento en que permitió que este hombre saliera de China y viniese a Alemania con este destino, contaba con lo que iba a pasar. Lo tuvieron detenido 2 veces en 2 intentos. Sí, pero al final viajó a Alemania, y al final le permitieron viajar a Alemania, y le permitieron viajar a Alemania sabiendo lo que iba a pasar. No, los chinos no eran ignorantes de que el señor Wong iba a ser recibido en Berlín y de que iba a tener incluso ocasión de entrevistarse con el ministro de Exteriores. Lo sabían seguramente con anticipación. Pero todo esto es un teatro que hay que montar, todo esto son unas protestas que hay que hacer, las protestas diplomáticas, la llamada del embajador alemán en Pekín al orden y la llamada al ministerio, son cosas que estaban seguramente ya alertado Berlín y preparado por Pekín, pero eran cosas que estaban ya, yo creo que acordadas por las dos partes. Todo muy medido, sí. Todo muy medido, y nosotros estamos hablando de la joven cara de estas manifestaciones pro-democracia en Hong Kong. Es la portada de la revista Times, por ejemplo. Se trata de Joshua Wong. Recientemente visitó la capital alemana, Berlín, incluido en los estudios de nuestro canal aquí en Berlín, Deutsche Welle. A Pekín le molestó este gesto y llamó inmediatamente, lo decíamos, a consulta al embajador alemán. Vamos a escuchar qué fue parte de las declaraciones que tanto molestaron al gobierno en Pekín. Esperamos que tanto los alemanes como la canciller tomen una posición clara a la hora de apoyar la democracia en Hong Kong. Nuestro objetivo fundamental es elegir nuestro propio gobierno. Bueno, una de las cosas que también había dicho Joshua Wong es, aludiendo a la canciller Merkel, usted sabe, señora canciller, lo que es luchar contra una dictadura. Le recordó su pasado en la RDA. ¿Te parece a ti que es una comparación histórica justa la que hace el joven activista hongkonés? Hombre, yo creo que es una postura y una posición muy de Hong Kong. No es una postura de toda China, y no es una postura de la China continental. Y cuando me refiero a la China continental, no es una postura de todos los chinos. Me refiero a todo el pueblo chino. Es cierto que la China continental no recibe la información que reciben los hongkoneses y nunca ha tenido las libertades que tienen los chinos en Hong Kong.
Pero lo que también es cierto es que el señor Joshua Wong exige cosas para todo un país que seguramente toda la población del mismo país no está dispuesta a respaldar. Nos puede sonar un poco extraño a los occidentales y nos puede sonar un poco extraño a los que estamos acostumbrados a vivir en democracia. Pero bueno, es así con todos los movimientos. Lo podemos ver incluso en Venezuela, ¿no? Lo podemos ver también el movimiento de las Damas de Blanco en Cuba, considerando las dimensiones históricas que ello significa, pero los movimientos, inclusive populares, no son apoyados por todos. Sin embargo, más que el llamado interno, lo que quiero que reflexionemos un poco de cómo reacciona Occidente que ha superado, y digo Occidente también, hablemos de América Latina, de todos los países que han superado dictaduras. ¿Cuál es el compromiso, cuál es la lectura que se hace desde ese punto de vista hacia lo que vemos hoy en Hong Kong? El compromiso es para la libertad, eso es claro, y tenemos que defender la libertad y lo poco de libertad que queda en Hong Kong, porque ya lentamente la República Popular de China está metiéndose adentro de Hong Kong para limitar, y esa es la lucha actual. Y no olvidemos, este año fueron 31 años de Tiananmen, de 30 años de Tiananmen, ¿no? O sea, eso era el mismo año que cayó el muro de Berlín, o sea, la China se salvó de la caída del sistema, la que sufrieron la Unión Soviética, la Alemania Oriental, todos esos países, y mantuvo una autocracia. Y el gran error del Occidente era creer que la apertura económica iba a abrir también la política, iba a abrir el camino hacia la democracia. Y pero eso no es el caso. Pero ahora el gran miedo de la China es de que el virus pase de Hong Kong al resto de la población. Ese es el gran miedo. Por eso la censura, por eso no se muestran las imágenes, pero yo creo que una intervención que teóricamente sería posible, una intervención militar, si se declara el estado de sitio, según el acuerdo del 84, no la van a hacer porque por ahora, porque tienen miedo de la reacción del Occidente. Tienen mucho por perder por las sanciones económicas que ya están en lugar puestas, sobre todo por el presidente de Estados Unidos, Trump. Es muy interesante lo que estás mencionando, ese antecedente histórico doloroso, la plaza de Tiananmen en el año 89. Y yo me pregunto qué aprendió Occidente de aquello en su relación con China. En el 89 hasta ahora han pasado muchas cosas, mucho tiempo, y sin embargo lo que hemos visto es una apertura de los gobiernos occidentales hacia China. Hay muchos académicos que hoy día dicen que es culpa de Occidente el poderío que tiene acumulado, inclusive económico, que tiene acumulado China a propósito de esa apertura que señala Burkhard Becker. ¿Cómo lo ves tú? Como decía Burkhard, ahora mismo lo que pensamos muchos y lo que se pensó en ese momento fue que la apertura económica traería una apertura política. Eso no pasó. Se justificó desde el gobierno chino en algunos momentos diciendo que necesitaban sus tiempos. Se explicó también que había que hacerlo al estilo chino. Y desde que ha llegado Xi Jinping a la presidencia hace ahora 6 años, lo que se ha visto es primero una purga muy fuerte dentro del partido, es siempre maquillada con lucha contra la corrupción, pero solo lucha contra la corrupción que cometen mis enemigos dentro del partido. También se ha visto una mayor censura, se ha visto una limitación de la libertad de expresión muy fuerte, y eso tiene que ver con un intento de controlar mucho más el país y de evitar a toda costa cualquier apertura política. Eso, además... ¿En tu opinión fracasó ese sentimiento, esa convicción que había de gobiernos, hagamos un poquito de historia, que había de gobiernos de la época de Bill Clinton o de Tony Blair, por ejemplo, en Reino Unido, después de la plaza de Tiananmen, después con la caída del muro, cuando todos estos líderes mundiales creían sinceramente que una apertura económica iba a obligar a China necesariamente a esa apertura de los derechos humanos? ¿Podemos decir hoy día Yo creo que ha fracasado. Yo creo que ha fracasado. Esa estrategia de dejar que por sí solo caiga el sistema autoritario porque va a llegar porque la democracia se va a abrir paso, era un poco naif y ha fracasado. Y aún hemos tardado mucho en darnos cuenta. Yo creo que los últimos se han dado cuenta con Xi Jinping y su decisión de acabar con los 2 mandatos que podían tener los presidentes. Y él, después de su primer mandato, en el Congreso que hubo, eliminó esa limitación de mandatos y ya se puede quedar de por vida él mismo. Quiero hacer un pequeño apéndice en esta discusión a propósito de la política de los Estados Unidos también hacia las naciones que quiere, ¿no? Cambian de política también para que camine conjuntamente el sistema financiero
del cual Estados Unidos, por supuesto, es el mayor controlador, por así decirlo. ¿Qué pasa con Cuba? Porque sigue siendo, lo que vimos con Obama, tenía la misma convicción en su momento con Cuba. Vamos a hacer negocio, vamos a levantar todas las sanciones, que esto va a caer de alguna manera a través del tema económico. Y viene Donald Trump y hace la cosa inversa. ¿Qué hemos aprendido respecto a lo que pasa con China o lo que pasó con China en 3 décadas? Con experiencias como, por ejemplo, con Cuba. Una diferencia enorme entre Cuba o Venezuela y la política de sanciones de Estados Unidos hacia esos países como con la China. La China es demasiado grande, la dependencia es enorme. Dios mío, poderosa. Más de 500 mil millones de dólares de importaciones chinos a los Estados Unidos. Ningún teléfono especial funciona sin tecnología china. Es la dependencia que crearon los chinos desde la apertura económica y desde los acuerdos que firmó el presidente Nixon de Estados Unidos es inmensa. Eso es lo que maldice al occidente en este momento. Eso es que nos pone los frenos para realmente reaccionar y tratar de imponer los derechos humanos. Yo creo que partimos de un punto de ingenuidad. Cuando China reaccionó como reaccionó ante la revuelta de Tiananmen, que la reprimió sin ningún tipo de contemplaciones, es ingenuo por parte de Occidente pensar que después de eso China va a abrirse democráticamente. Y lo que no debemos olvidar tampoco es que el Partido Comunista Chino, que es el que manda en China desde el momento de la revolución, no tiene ningún interés por compartir el poder con nadie. Y dudo mucho que vaya a haber un aperturismo político porque vaya a haber un aperturismo económico. Pero entonces, dudo mucho que el Partido Comunista Chino esté dispuesto a ceder un ápice de su poder. Es súper interesante lo que dices, pero te pregunto en ese momento histórico, cuando estaba Blair, citaba yo a Clinton, y dicen tenemos que abrir a los chinos, tenemos que de alguna manera ayudar a toda esa población haciendo negocios. ¿Había realmente esa ingenuidad que tú citas o realmente era hacer oídos ciegos? No sé, pero hay que ponerse también en el lugar de los chinos. Los chinos en los últimos 30 años como población han ganado mucho. Han ganado un bienestar que no tenían hace 30 años. China es un país muchísimo más rico que hace 30 años. Hay una gran parte de la población que se ha beneficiado de ese progreso económico y de ese progreso financiero. Y a muchos de ellos lo que menos le preocupa es los avances políticos. Lo que quieren es seguir viviendo bien, tener un bienestar del que disfrutan en estos momentos, ¿no? Y eso es el denominador común con Cuba, por ejemplo. La población joven de Cuba le interesa tener unos jeans, unos sneakers bonitos, el iPhone, el móvil, y no les interesa tanto la libertad de conducir un deportivo magnífico. Y todo. Sin embargo, el tema de los derechos humanos importa mucho, la disidencia dentro del país que la hay y también las hay fuera. Hemos tenido también experiencias de disidentes chinos muy prominentes en Alemania. Mejor con China que sin ella, pero ¿cómo abordar el tema de los derechos humanos con Pekín sin molestar al gigante asiático y no traicionar los principios propios? Sepan que para Angela Merkel, lo hemos dicho, es cada vez como un acto de la cuerda floja. No quieren preguntas críticas. Por eso los chinos no permitieron la entrada a los corresponsales alemanes a la conferencia de prensa de Pekín. Pero aún así, no pudieron evitar una pregunta: si Angela Merkel abordó las protestas durante su reunión en Hong Kong. Sí, mencionó los derechos civiles contenidos en el acuerdo de Hong Kong entre China y el Reino Unido. He dejado claro que estos derechos y libertades también deben garantizarse. Este acuerdo sigue siendo válido y establece toda una serie de libertades civiles que deben respetarse. Li Keqiang se queda con cara de póker, lee la explicación que tenía preparada. Apoyamos el principio, un país, dos sistemas, y a la vez también apoyamos a Hong Kong deteniendo la violencia en la calle y restableciendo el orden. Nosotros, los chinos, podemos manejar nuestros propios asuntos. ¿Pueden influir de alguna forma los políticos occidentales en los derechos humanos en China? Esa es la pregunta con la que regresamos. ¿Se puede hacer algo por toda esa gente que está sufriendo en China? A ver, hagamos repaso un poco. Ayúdame a hacer una especie de radiografía. ¿Qué pasa con la disidencia internamente en China cuando se habla de atropello a los derechos humanos? ¿Qué es lo que sucede internamente en China? Hay una represión y yo creo que Alemania sí que está haciendo algo. Lo que pasa es que hay que distinguir, como ya hemos dicho aquí en algún momento, entre lo que sería la política visible, lo que tiene que decir Merkel en una rueda de prensa, lo que tiene que responder el primer ministro Li Keqiang, y la política invisible, lo que se dicen ellos dos cuando se reúnen, ¿vale? Entonces, no es casualidad que en Alemania hayan llegado disidentes
chinos muy prominentes en los últimos años. Llegó Ai Weiwei y llegó la viuda de Li Xiaobo, Li Xia. Eso no llegaron por casualidad aquí, no eligieron ellos el sitio al que iban. Eso estaba pactado entre Pekín y Berlín. Entonces, Berlín... Eso no cabe duda, pero uno se pregunta, dentro de todos los disidentes, incluso hay una periodista de Deutsche Welle que estuvo años también prisionera en Pekín. Uno se pregunta, ¿no es tan poco lo que se consigue cuando es tanta gente que está pasando? Es poco lo que se consigue, pero conozco pocos países que hayan acogido disidentes de ese nivel. Entonces, Berlín está llevando a cabo una tarea invisible por detrás con el gobierno chino, que podrían hacer más, por supuesto, y muchos otros también podían hacer más, pero se está haciendo algo detrás de las bambalinas. ¿Podemos ayudar a lo que dice, complementar lo que dice el colega Juan, de cómo es la situación de derechos humanos actualmente en China? Porque todo el mundo se habla de las críticas políticas que se hacen, que no se hacen, pero realmente se conoce poco, precisamente por esa brutal censura que hay de medios de comunicación internacionales en China. Es difícil saber realmente cómo es la situación. Ustedes tienen información de primera mano. Ayuden a hacer un poco una radiografía de cómo son las cosas. No me atrevo a juzgar sobre la situación, pero sé si hay violación de derechos humanos masiva. Pensamos en los uigures, uigures en Tíbet y todo eso, ya por empezar. Y claro, toda la disidencia política o los enemigos políticos que son eliminados bajo el contexto de corrupción, eliminados y todo, eso no es la forma según los derechos humanos. Pero realmente la cuestión que plantea Juan es muy cierta. ¿Cómo logras más? Y como dije antes, solamente si el Occidente formara un bloque central, se lo podría echar un poco de peso a esa demanda de respeto a los derechos humanos. Si no, hay que hacerlo más bien clandestinamente, por ONGs, si están permitidos, y tratar de abrir el campo también por un clima político favorable. Eso es muy importante. Quiero aclarar algo. Hablaste de los uigures, solamente para quienes nos están siguiendo y quizás no sepan, son millones de chinos que profesan la religión musulmana. Y ellos tienen que asistir a cursos, lo llaman así, cursos de adoctrinamiento para, digamos, que aprendan a pensar como deben pensar según las directrices del gobierno. Pero, perdón, no son chinos, es una minoría étnica de origen turco, son turcomanos, hablan un dialecto, un idioma parecido al turco, son musulmanes naturalmente y son reprimidos en su propia región, pues igual que los tibetanos en el Tíbet. Según distintos estudios, hay entre 1 millón y 1,5 millones de uigures que están en campos de reeducación contra su voluntad. Y se denuncian también muchos asesinatos. Estamos hablando de al menos 1 millón de personas. También cosas que se saben de trabajo esclavo en China, de también cómo han construido ese poderío también industrial, que es una de las grandes ventajas de las multinacionales europeas, también alemanas, que hacen negocios hoy día con China. Porque hacer negocios con China es ventajoso cuando no tienen que pagar lo que cuesta la mano de obra aquí en Europa, ¿no? Eso se ve en todos los países. En Brasil, pensamos en Brumadinho, ¿no? Una represa construida por una empresa alemana certificada por el TÜV Süd, o sea, control técnico de Alemania, de Bavaria, con su representante en Brasil. ¿Y qué pasó? ¿No? Se rompió y murieron cientos de personas. O sea, sí, en otros países los alemanes no respetan los mismos estándares ambientales y de derechos humanos que están respetando, obligados a respetar aquí. Yo creo, si hablamos de globalización, deberíamos también globalizar los derechos humanos, los derechos de los niños que no deben trabajar en esos países y los derechos sociales. Y eso también habría que imponerle a China. Se podrían poner etiquetas a las mercancías que nosotros importamos y si no están conforme a los estándares, bueno, no se compra. Pero hay que atreverse. ¿Hay que sobra de hipocresía? Bueno, todo pasa por el bolsillo, porque claro, eso significa que nosotros ganamos menos. A ver, no solamente que ganamos menos, es que si adoptas una postura de absoluta dureza frente a China, ellos van a dejar de comprar también tus productos. Y el primer castigado vas a ser tú. Tienes que pensar que China es para Alemania en este momento el primer mercado fuera de la Unión Europea. ¿Sí? Y en el momento en que le toques un poco las narices a los chinos, ellos van a decir, pues mira, si te comportas así conmigo, pues yo te sanciono. Sí, y dejo de comprar esto y lo demás. Pero China actualmente se está enfrentando con Estados Unidos y tampoco la cosa es tan fácil. Hombre, por supuesto. De hecho, Xi Jinping ha tenido que recular en esta guerra comercial
negociar con Donald Trump, vamos a negociar. Eso es una palabra que no se le escucha al gobierno chino. Y no solo eso, China y Alemania hacen causa común contra Trump en ese sentido. Los dos son defensores del libre comercio y China y Alemania defienden intereses comunes en ese aspecto, en lo que se trata del comercio interior y exterior y del libre comercio exterior. Pero yo lo que me refiero es que es muy difícil bloquear a un país o castigar a un país, sobre todo un país como China. No estamos hablando de un país pequeñito al que es muy fácil castigarle. Estamos hablando de un mercado de 1.200 millones de personas. Es el mercado, pero también tiene que ver con todas las facilidades, las libertades también que le ha dado Occidente para hacer, digamos, industria. En su momento era la fábrica del mundo. Pero también China, por ejemplo, hablemos del papel que tiene China hoy día en América Latina, por ejemplo, los pactos que ha firmado con un montón de gobiernos en los últimos 10 años o 15 años. ¿Cuán dependientes los gobiernos latinoamericanos se han tornado en torno a la economía china por esa razón? Claro, cada vez más. Está siguiendo la misma hoja de ruta que llevó a cabo en África hace 20 años. China empezó a necesitar materias primas principalmente y entonces empezó a buscar dónde podía hacerlas. Llegó a acuerdos con los 51 países de África, llegó a acuerdos con todos. Les construía ferrocarriles, les construía infraestructuras, carreteras, aeropuertos incluso, pero era para sacar sus materias primas. Y les ha dejado en algunas ocasiones unos agujeros financieros muy grandes a los gobiernos de turno y unas dependencias enormes de China, a cambio de todas esas materias primas que se ha llevado, por no hablar de todas las extensiones agrícolas que ha comprado para producción que va directamente a China. Siguiendo el diagnóstico, perdón, entonces, ¿cuán responsable es Occidente, cuán responsables son los gobiernos de este lado, de cómo están las cosas, el orden de cosas ahora de la Responsables, que tú de la puedes ser hegemonía responsable cuando tienes autonomía y capacidad de decidir. Si no tienes dinero, si no tienes liquidez en ese momento y llega a China con un acuerdo, pues ¿hasta qué punto? ¿Quién es libre para elegir un contrato los en gobiernos son condiciones de libres usura? para escoger un pero los gobiernos tienen que ganar de elecciones. explotación minera, por ejemplo, lo que pasa en Perú, Los o lo gobiernos que tienen que pasa ganar en elecciones en 4 años como máximo. lo que pasó Ese es en el problema. Venezuela. Es que no vamos a darle responsabilidad a los gobiernos. Todo lo que hipotecó el chavismo. Pero los gobiernos tienen 2 cosas en la cabeza. Por un lado, los intereses de los que les han votado, de la parte que les ha votado, no todos en el país, y por otro lado, su supervivencia política. ¿Vale? Entonces hay veces que optan por una, hay veces que pueden juntar las dos, combinar las dos y trabajar en una misma causa, y hay otras que piensan en su supervivencia política. Y si su supervivencia política pasa por llegar a un acuerdo con China para conseguir dinero fresco ahora, a cambio de un malestar o una hipoteca dentro de 30 años, cuando ellos no van a estar en el poder, lo hacen. Y lo otro es que con las mercancías baratas de China, con acuerdos de libre cambio, entonces destruyen los mercados locales. Por ejemplo, en Colombia, tú ya no encuentras casi zapato hecho en Colombia, de cuero, porque llega el zapato barato de China y destroza el mercado. O sea, los productores pequeños, nacionales, no pueden sobrevivir. O sea, es contraproductivo también, y eso se ve en otros países también. Pasó en Alemania con la industria de paneles solares, perdón. Sí, exactamente. Entonces, y además copian y roban la propiedad intelectual, porque cada empresa internacional que está activa en China tiene que emplear el 50% de los gerentes y de los cerebros de los que dirigen como chinos. Eso es un acuerdo. Esa es la precondición para poder invertir en China. Muchos académicos, investigadores dicen que los gobiernos en los últimos 15 años de las Américas cometieron grandes errores por ser confiados, por no mirar la letra chica, por no saber suficiente tratar con China. Y yo me pregunto, miremos el caso alemán, ¿han aprendido de esos errores que te citaba, de esa fábrica, esa industria de paneles alemán que desapareció porque los chinos compitieron mejor? ¿Se aprendió de los errores? Sí, aquí las últimas, aquí ha habido alarmas porque ha habido un momento, este momento parece que ha parado, en que los chinos compraban aquí empresas de tecnología punta, empresas de robótica, por ejemplo, las empresas más avanzadas. Hubo un momento que hubo pánico por parte del gobierno porque estaban viendo que las empresas más innovadoras de Alemania se las estaban comprando los chinos y las iban a controlar ellos. Ahora hay una política por parte del gobierno alemán de controlar ese tipo de ventas para que China no se lleve las guindas de la tarta de la industria alemana. Pero volviendo al tema anterior, al de los gobiernos que se dejan, digámoslo así, se dejan comprar por China, porque ese es el caso. ¿Y qué papel tiene Occidente en todo ello? Es una cuestión financiera y es una cuestión de dinero. O sea, si tú tienes un país relativamente pobre que no tiene posibilidades financieras ni económicas y viene un señor rico con mucho dinero, te pone la maleta encima de la mesa, te dice, mira, aquí tengo 1.000 millones,
Te voy a construir autopistas, te voy a construir puertos, te voy a construir unas infraestructuras magníficas. Tú no tienes que poner ni un duro, ya lo hago yo. ¿No? Te pido unos intereses y te pido a cambio unas materias primas. Sí, pero a veces así te lo venden, ese negocio por ha supuesto. sido hipotecar las materias primas, las minas de muchos de los países pican de la América. mayoría. Claro. Pican la mayoría. Duele la política, trabajamos en política y duele, no nos deja de sorprender nunca. Para Pekín, el libre comercio chino y la política nacional represiva no son una contradicción. Y a los consorcios, a la industria alemana, aquello parece tampoco no molestarles. Angela Merkel en China. A su lado, los peces gordos de la economía alemana, los líderes de Siemens, BASF y Daimler. Al final, los gerentes firman 11 acuerdos. China ha sido el mayor socio comercial de Alemania de los últimos 3 años. El volumen comercial roza los 2.000 millones de euros. Pero el precio a pagar para hacer negocios con China es grande. Libre acceso al mercado, a pesar de las promesas, las empresas siguen sintiéndose desfavorecidas en China. Espionaje industrial y piratería. Las empresas extranjeras que cooperan con China registran miles de millones de pérdidas por copias piratas. Sistema de crédito social chino. Con este sistema de puntuaje se mide la reputación de los ciudadanos chinos y las empresas que operan en el país. Las empresas alemanas temen una supervisión total. ¿Está China haciendo uso de medidas totalitarias? Seguro a esta hora reflexionan sobre este punto en Perú, reflexionan en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Ecuador. Negocios con China. Y uno se pregunta, Juan Carlos Barrena, ¿cómo es posible que China haya llegado a poner en problemas a economías como la alemana o como la de Estados Unidos? Es una cuestión financiera, es simplemente cuestión de dinero. China tiene acumulada la mayor parte de la deuda estadounidense, empezando por ahí. Y yo creo que también tendrá acumulada una buena parte de la deuda alemana. Si tú tienes en tu propiedad o en tus activos la deuda de otros países, también puedes presionarles de alguna manera. Y luego otra cosa que ha hecho China, y lo comentábamos antes, es comprar sistemáticamente industrias punteras en otros países. Aquí en Alemania ha comprado unas cuantas. ¿Apple sería Apple sin China? Apple fabrica en China, pero es que en China se fabrican prácticamente el 100% de las pantallas digitales que tenemos todos. O sea, las pantallas de televisión, las pantallas de ordenador, las pantallas de tu móvil o de tu celular, como se dice en Latinoamérica, esas pantallas están hechas en un 99% de las veces en China. ¿Qué pasa con los autos alemanes? ¿No? Yo no sé, eso lo pregunto. ¿Qué pasa con los autos alemanes? Bueno, Volkswagen está produciendo en China y también como los aviones de Airbus también se están produciendo en China, entre tanto. Pero sinceramente los vehículos, los carros chinos hasta ahora no han alcanzado el estándar, por lo menos para entrar bien al mercado alemán, aunque están... es como los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. También me recuerda mucho porque se decía, bueno, Japón está copiando la tecnología occidental, entre tanto construyen mejores carros que los alemanes, por ejemplo. Porque hay un aspecto, y te quiero ahora ir a ti, Juan, hay un aspecto aquí en Alemania, están muy preocupados en un aspecto productivo en China que tiene que ver con la inteligencia artificial. El gobierno chino tiene un plan económico de los campos en los que le interesa invertir porque son clave para el futuro. Entre ellos está la inteligencia artificial. Ellos tienen la capacidad de elegir las empresas y los institutos públicos en los que quieren invertir. Hay presupuesto ilimitado, tanto público, hay un gran presupuesto público para eso, y después tienen la capacidad de dopar a sus empresas a través de bancos públicos que dan créditos a empresas sin necesidad de devolverlos, con unas condiciones buenísimas, o de tal forma que dopan a la empresa para poder invertir muchísimo más de lo que podría una empresa de su competencia, ¿no? Y entonces van con unos objetivos muy claros a avanzar y a ser primera potencia en esos sectores clave, como la inteligencia artificial. Y ahí estamos viendo los avances que está haciendo China, la China de la que se hablaba antes, de los que venden productos baratos, de las camisetas. Eso se sigue haciendo, pero ya no es lo importante. Los académicos escriben cómo es posible que China en 30 años haya logrado lo que la mayoría de las potencias necesitó 100 años. Y una de las cosas es que el capitalismo que tiene China, porque tiene un capitalismo salvaje, tiene un capitalismo también privado, porque hay industrias y empresarios que se lucran de estos.
pero la condición china, y quizás lo que hace explicar también esta situación o este orden de cosas, es que le rinde cuentas al Partido Comunista de China. Y esa quizás es la diferencia. A ver, es que hay una cosa... O sea, el Partido Comunista lo domina todo. El Partido Comunista lo domina todo, pero han conseguido desideologizar muchísimo el partido y a la vez a cada persona que repunta, por ejemplo, en el sector privado, lo cooptan y entra dentro del partido. Hay muy pocos empresarios de nivel que estén fuera del partido. Estaban desde el principio algunos y otros entraron después porque eran importantes, de tal forma que el partido lo controla todo. Y para explicar el milagro también hay que tener en cuenta que desde ya 3 o 4 décadas China está mandando gente joven a estudiar a Estados Unidos, a Alemania. Yo creo que hay miles y miles y miles de estudiantes chinos que aprenden aquí y regresan a su país para aplicar los conocimientos y desarrollar las industrias. Eso también es un punto muy importante, la academia, ¿no? Y esta nueva ideología, esta forma de alcanzar el primer lugar de esta hegemonía de la que hablan muchos académicos también de China, se la debe el mundo a Xi Jinping, ¿no? Juan Carlos. Bueno, se la debe a Xi Jinping, antes a Deng Xiaoping, que fue el que inició la revolución industrial y el que dijo que se acabó de ser pobres y permitió a la gente enriquecerse. Porque pero entre ser pobre a querer un imperio hay un trecho, ¿no? Sí, bueno, eso se va siempre poco a poco, pero el que acabó con el mito del comunismo y todo para todos y todos somos iguales fue Deng Xiaoping, y fue el que dijo enriquecerse no es malo. Y a partir de ese momento empezó a haber, no automáticamente, pero al cabo de los años empezó a haber millonarios en China, ¿no? Yo creo que es una cosa a la que los chinos ya están acostumbrados y les parece la cosa más normal del mundo, ¿no? Y seguramente es una evolución natural después del programa político que han desarrollado aquí en los últimos 30 años. China, y desde luego ya no es lo que era hace 30 años, China ha llegado a la Luna. China está construyendo una estación espacial internacional, no internacional, una estación espacial china. Ni internacional ni nada, no la va a compartir con nadie, va a ser solamente para ellos. Nosotros tenemos una arriba que la comparten rusos, estadounidenses y europeos. Creo que son 30 países en total. Los chinos lo van a hacer solitos. Lo que quiero decir con eso es que no les hacemos falta prácticamente los demás para conseguir los objetivos que ellos quieren. Pero la China también está cayendo víctima de su propio éxito, porque la mano de obra se ha vuelto relativamente cara en comparación con otros países como Vietnam, como Bangladesh o la India. Entonces ya la reserva laboral que tienen en el campo, porque siempre hay cientos de millones de gente que viven muy modestamente, o para no decir pobres o en la miseria, pero ya se está acabando un poco esa reserva laboral y los salarios están aumentando. O sea, la competitividad de la China también tiene sus límites, o sea, y ya los crecimientos del PIB ya no son tan altos como antes, ¿no? No queremos hablar de las culpas, pero me devuelvo al tema de las responsabilidades cuando hablamos un poco de ese pasado colonialista de China, que esa situación se conserva hasta hoy en 3 puntos. A ver, Reino Unido entregó Hong Kong en el año 97, luego lo hizo Portugal en el año 99 y Taiwán sigue como protectorado de los Estados Unidos, pero no fue también esas condiciones las que le permitieron a China acceder a este mundo neoliberal, capitalista y jugar con esas cartas sin avances en otros aspectos, como ya lo habíamos dicho en el programa de Derechos Humanos. ¿No le dio todas las facilidades para lograr el lugar en que está ahora? Se le dieron muchas facilidades y China tiene unas condiciones únicas que le han permitido también ese ascenso. Vamos a ver de todas formas cómo va evolucionando, porque no creo que ese ascenso tampoco vaya a ser en los próximos años suave, nítido, o sea, sin ningún problema. Yo creo que por el camino una sociedad tan grande, tan diversa, con tantas tensiones internas, con esa nueva generación que está ahora peleando por la democracia en Hong Kong, esa misma generación que han nacido muchos después del 97, cuando volvió China, y no se miran en la gente de su generación en China, sino que miran a la gente de su generación en Estados Unidos y en Europa. Y entonces no quieren otra cosa que lo que tienen sus compañeros de generación, pero eso en Occidente. Y también el bolsillo toca, porque aunque China tiene el PIB, el segundo más grande del mundo, o sea, el producto per cápita sigue siendo el de un país medio, ¿no? Es un país de renta media, porque tiene mucho potencial para arriba, hay muchas tensiones sociales, está creciendo la desigualdad de una forma muy
muy importante y eso acabará generando problemas. Hay una fractura entre el este muy desarrollado y el oeste muy subdesarrollado. Hay regiones con minorías muy discriminadas. Problemas como los de Hong Kong yo creo que se podrán ver en esa misma generación en otros puntos dentro de las ciudades de China continental en los próximos años. Juan Carlos, estamos hablando todo este programa, nos quedan pocos minutos y queremos volver a la pregunta inicial. ¿Te parece a ti que China va al camino de la hegemonía, de la dominación del mundo, como proponen algunos investigadores? Bueno, tan radicalmente, pero yo creo que sí. Lo que comentaba yo en la respuesta que daba, China no tiene los escrúpulos que tiene Occidente. China no tiene ningún problema con el respeto de los derechos humanos, China no tiene ningún problema con el tema del medio ambiente. Para China todo son... Lo primero es que su país progrese, que su país avance, que su país se convierta en el líder mundial. Yo creo que esa ambición está dentro de los planes del gobierno chino y del Partido Comunista Chino. La aspiración de ellos me parece además hasta cierto punto lógica. Es el país más poblado del mundo y es uno de los países más grandes del mundo. Y es un país que está creciendo no solamente económicamente, también militarmente, y es un aspecto que muchas veces se tiene descuidado. China está construyendo y está levantando el mayor ejército y la mayor armada, la mayor marina del mundo. Y llegará un momento en que incluso puedan superar a Estados Unidos en el plano militar. No va a suceder ahora, pero puede suceder también dentro de unas décadas. Lo que no está claro es si se puede superar a la primera potencia de forma pacífica. Hay una cosa que se llama la trampa de Tucídides, que siempre la primera potencia y la segunda potencia acaban guerreando por la supremacía. Entonces, eso ha pasado varias veces a lo largo de la historia y casi siempre la segunda potencia acaba desafiando a la primera y hay una guerra. Bueno, pero si Trump, el presidente de Estados Unidos, es reelegido, él con su America First, América primero, pues está abandonando un poco el campo internacional, se está concentrando en sí mismo, ensimismando, y yo creo que está dejando el campo abierto. Obama quería un pacto pacífico con China, incluyendo China, colaborando, cooperando con China, pero Trump está enfrentando, la lucha ya empezó, pero yo creo que si Trump deja el multilateralismo y deja a los europeos afuera en su lucha contra China, va a perder. Es un error estratégico de Trump, claramente. Pero es que además hay que pensar una cosa, esto no va a ser una lucha militar, va a ser una lucha económica. No lo sé. La Unión Soviética cayó como potencia sin pegar un tiro, sin que hubiese una guerra, y cayó simplemente arruinada por un problema económico. Por ello se vio superada por Occidente y por Estados Unidos, fundamentalmente. Es una ciberguerra, porque no va a ser una guerra convencional. Y por eso es muy importante la tecnología, es muy importante. Yo no sé si ustedes están escuchando la música, pero yo la escucho aquí y eso significa que se nos acabó el tiempo. Lamentablemente ha sido un debate muy interesante con tres excelentes invitados. Juan Palop, mi colega Juan Carlos Barrena, Burkhard Birket de Deutschland Radio, muchas gracias por estar aquí, a la agencia EFE también, que no la olvide. Gracias a ustedes por acompañarnos, esto ha sido el debate, el estreno de A Fondo. Acompáñenos en próximas emisiones con mis colegas también que van a estar allí acompañándoles a ustedes. Somos Deutsche Welle, en directo desde Berlín. Hasta pronto.